Los de afuera, ¿no? Los círculos de Ajá. afuera. Sí. Ah, ok. O sea, la verdad es indistinto, lo pueden hacer así. No hay problema. Ya tiene 30 de alto. Pues ya casi está la pieza. Tengo una polisuperficie, otra polisuperficie y otra polisuperficie. ¿Qué puedo hacer con ellas? Hacerlos en una ¿Unirlas? sola. Ajá, unirla con la operación unión booleana, ¿no? Unión booleana. Voy a empezar a seleccionar de 1, 2 y 3. Enter. Y ya es uno solo. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí hay varias maneras ya de resolverlo. Como yo ya tengo mi dibujo así y no quiero estar haciendo uniones y cortando varias veces, lo que yo hice, y es lo que me decía ahorita David, oye, ¿por qué no seleccionaste el centro de una vez y lo recortaste? Bueno, porque sabía que iba a extruir 2 veces y a veces el programa, cuando yo hago ese proceso, a veces me manda error. Entonces, el menor número de operaciones booleanas posibles que sean diferentes. Por eso, yo lo que voy a hacer es, ya que tengo la forma final, le voy a hacer la subtracción, es decir, a la forma final le sustraigo las dos cavidades. Eso ya lo había explicado. No creo que sea necesario volverlo a explicar, ¿verdad, jóvenes? No. No, profe. Bueno, entonces yo podría dejarlo así ya con las piezas. Ahora bien, esta es una cara plana. Esta es una cara plana. Esta es una cara plana. ¿Sí o no? Sí. Topológicamente hablando, es una cara plana. Ahorita David hizo esa forma por la forma booleana. De las dos formas, para mí, está bien. Si los subtraes después, si desde el principio seleccionas los contornos y los extruyes, para mí está súper bien los dos casos. ¿Sale? Vamos a suponer que yo quiero hacer una prueba. Aquí fíjate que hay una herramienta y no sé si salga, vamos a ver. Aquí en las operaciones de sólidos hay una herramienta que se llama round hole, un barreno redondo, agujero redondo. En realidad es un barreno. Agujero redondo. Yo quiero la superficie a target, que sería esta. A partir de ahí quiero un agujero. Y me dice que define el radio y la profundidad. En la profundidad yo le voy a poner que sean 35 de profundidad. Y el radio lo puedo marcar desde aquí. No conozco la distancia del radio, pero ahí puedo calcularle la distancia. A ver, lo ideal sería que antes de que haga el barreno le ponga yo la medida del radio o diámetro. En este caso, como es barreno, la regla de barreno es que ponga yo la medida que son 80. Voy a volverlo a intentar. Ya tengo la medida. En el de arriba, de una vez también, le voy a poner la medida. Recuerden que cuando es un barreno, la regla es que se pone el diámetro, ¿verdad? Y yo voy a hacer un barreno. Ahí en el otro tiene 40 y en el de arriba tiene 40 y en el de abajo tiene 80. ¿Sí, jóvenes? No sé si me salga. Puede ser que me equivoque. No lo sé. Le voy a decir que sí, vuelvo a hacer un barreno. Un round hole. Selecciono la superficie target. Selecciono el centro. Ahí es el centro. La profundidad son 35. Aquí radio, diámetro. El diámetro va a ser de 80. Y ahí debería haber hecho el barreno, que es este barrenito. Ya me lo hizo, pero me falta ponerle una variable.
Por eso lo hace tan pequeñito. Ya lo hizo pasado. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí. Voy a otra vez a volver a hacer el proceso para que me quede el valor. Posiblemente en una de las variables yo no hice bien la operación. Barre, ¿no? Selecciono la superficie y ahí ya me dio la medida de diámetro 80. ¿Ya lo vieron? Ya me la precargó. La profundidad 35. El ángulo, el drilled point angle, que es la punta plana, como el cortador que ya vimos en las brocas, está hablando que es una en 1000, se apunta plana. Y ahí me da el diámetro de 80. En ese punto quiero el barreno y le doy enter. Y acabo de barrenar mi pieza en 3D. Funciona, ¿no? ¿Te imaginas que tienes que hacer las piezas? Ya lo estoy haciendo aquí una forma de modelado híbrido, en el cual ya estoy viendo los procesos de fabricación proyectados en mi modelo. Vuelvo a hacer el proceso acá arriba. Le vuelvo a decir que quiero un barreno. Selecciono la superficie, el target. Le cambio el diámetro a 40. Enter. Lo visualiza y le digo, sí, lo quiero ahí en el centro, por favor. Y como pasa de 30, pues es pasado el barreno. Para los 2 o 3 casos en los cuales lo hicimos, funciona. ¿Me equivoco? Ay, ¿y no puso el diámetro de 30 de profundidad es igual? No, la profundidad la di pasada, le di 35. Resulta que cuando tú haces una operación booleana de sustracción, lo voy a ejemplificar aquí. Si tú tienes esta forma y por casualidad tú quieres hacerle una cavidad así, hay gente que comete este error. Si va a hacer esta operación booleana, el programa a veces tiene conflictos en la parte de arriba. Si vas a hacer una operación booleana de sustracción, evita que queden cara a cara, porque como son superficies, el programa a veces no lo puede calcular de manera idónea. Entonces, por ese motivo, cuando yo extruyo, los extruyo un poquito pasados. Así. Ya. Para que el programa no se confunda. ¿Estamos o no? Sí. Recuerden que aquí va a haber un problema. Este es un error muy común en Rhino, que cuando tú tienes una operación en la cual se intersectan objetos, estos objetos a veces no sabe definir Rhino cuál es dentro y fuera. ¿Dentro y fuera de quién? Es decir, tienes varios objetos que se intersectan. Ejemplo, si tuviera aquí otro círculo así o cilindro así, y tú quieres hacer operaciones booleanas aquí, ¿cuál es dentro y cuál es fuera de quién? Entonces le cuesta al programa calcular la operación booleana. ¿Sale? Entonces eviten ese tipo de traslapes y demás. Es como una suma y una resta. Primero, siempre se va a hacer la operación booleana de la siguiente manera. Voy a unir estos dos. Estando unidos, se los voy a restar a la otra. Por eso las operaciones aritméticas se hacen de 2 en 2. O sea, no puedes sumar 3 números a la vez, ni puedes restar 3 números a la vez, ni multiplicar 3 números a la vez. Lo que se hace es que se suman 2 números y el resultado se le suma el tercero y así sucesivamente, y también en la resta se le suman 2 y, perdón, a uno se le resta el otro y luego al otro se le resta el siguiente. En realidad, las dos son operaciones, la suma, bueno, en aritmética solamente existen dos operaciones realmente, que son suma y multiplicación. Y lo que hace diferencia entre los dos es esto. Cuando tú sumas, en realidad, estás sumando un número positivo más otro número positivo. Y la resta en realidad es esto, es la suma de un número positivo más un número negativo. Eso es lo que está pasando en aritmética. ¿Esto en qué se refleja? En las operaciones booleanas, que la operación unión y la operación sustracción, pues es la inversa, es decir, que el volumen se le está restando y en el otro el volumen se le está agregando. Por eso, en las dos operaciones, básicamente es lo mismo el cálculo del volumen. ¿Sí, jóvenes? O sea, sí tiene que ver la operación aritmética con la lógica de la operación booleana en cualquier programa a partir de la construcción, bueno, la creación de modelos a partir de construcción de modelos sólidos. ¿Sí, jóvenes?
Sí, profe, ¿cree que pueda hacer el barreno otra vez? No, ya no. Dijo Ok. que era más rápido de la otra manera. Ya no voy a repetir. Bueno. Ahorita lo repito. Bien, regresando a la otra parte, la división. Ya sé que esto no es aritmética ni matemáticas. La división, o el cociente, en realidad, es una multiplicación. Es decir, si tú tienes un número que se multiplica por otro, estás haciendo esto. Y no debería ir X, sino que en aritmética deberías de poner A que se multiplica por B, entre paréntesis. Si no tiene los paréntesis, están las letras, se supone que se multiplica. ¿Me equivoco? Dando como resultado A por B. Pero esa es la multiplicación. ¿Qué pasa cuando tú divides? Bueno, en la realidad no estás dividiendo, en la realidad estás multiplicando. Estoy multiplicando A por el inverso del B. Y entonces el valor me va a quedar A que está multiplicándose por 1 entre B. Pero 1 por A, pues es A. Y entonces ya te queda A entre B. En la realidad no existe la resta no existe la resta ni la división, solamente son dos operaciones. La raíz cuadrada es otra historia. Y después del breviario cultural en cuestiones de aritmética, ¿qué aplicación tiene en el modelado? Bueno, que no se pueden realmente hacer más de dos operaciones booleanas en un modelo. La recomendación es que hagan dos objetos y luego dos. Y más en Rhino para evitar errores. Muchos de los errores que tenía Rhino 4 era que no podía calcular los volúmenes. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Considere el proceso de multiplicación es similar a cuando tú haces el proceso de arreglos. Aquí en Rhino vienen los arreglos, tanto rectangular como polar. Ese es el proceso de multiplicación. Oye, ¿y cuál es el proceso de división? Ah, pues los barrenos. En los barrenos puedes hacer un barreno tanto de una geometría como de varias, un arreglo polar. Ahorita ya que me pidió David que repita esto, pues voy a volver a repetir el proceso, pero no puedo regresarme a darle control Z y control Z, porque resulta que hice otras operaciones después de eso. Entonces, lo que me queda es lo siguiente, para rápido, voy a explotar el objeto y voy a quitar la parte de adentro y estas tapas. Yo ya sé que estoy modelando en superficies, ¿sí o no, jóvenes? Yo sé que esas son superficies, aunque realice operaciones booleanas, porque es una polisuperficie cerrada, un sólido. ¿Me equivoco? No. Cuando yo uno las superficies, se queda una polisuperficie abierta. Pero les dije hace rato, o sea que ya lo tenía pensado desde antes, sí, desde antes. Normalmente David prepara su clase. Esas son agujeros. ¿De qué tipo? Planos, ¿no? ¿Y qué necesita ponerlos? ¿Qué se necesita para tapar los agujeros planos? Por un punto de participación de la siguiente entrega. ¿Qué comando ocupo para resolver que ese segundo ¿No es el de Cap Planar Holes? Ajá. ¿No es que acaba de ganarse un punto? No lo sé. No, pues eso, dígame, así no es la respuesta. Sí, según yo es el de Cap Planar Holes ¿Qué le para pongo? cerrar las Ajá. superficies abiertas. ¿Qué comando le pongo? Pues ese, ¿no? El de Cap Planar Holes. No, cap directamente. Bueno, Cap. ¿Sí? Ya tiene su punto, me avisa en la entrega de esto, me dice, profe, yo le di el comando cap. Y también Jorge, Arévalo. Bien, pues. Ay, Jorge, ¿sí? no. Sí, No, fue pues el que dijo lo el dijo a comando. medias, Adrián, no vale. Lo dijo a medias, sí. Y sí le ayudó. Bien, entonces ya es un sólido, ¿verdad, jóvenes? Vamos a hacer un experimento. Voy a hacer una superficie plana. Vamos a hacer un experimento. Y lo que me pidió David es que repitiera los barrenos. Voy a irme aquí a barreno. Round hole. Selecciono la superficie, que es esa. Le doy el diámetro, que es 80.
Le doy la profundidad, ya expliqué por qué es 35 y no 30, ¿verdad, jóvenes? Sí. Ahí le digo centro, visualiza y le doy. Vuelvo a repetir la operación barreno. Está barreno. Selecciono la superficie y ahora le digo 40. Y pues le digo que sea en el centro, ¿no? Y le doy un enter. Eso pasa porque es un sólido o porque es una superficie. Superficie, ¿no? No. Le voy a cambiar el diámetro ahí, le voy a poner 10 y ahora voy a agarrar esta superficie target y ahí le voy a poner un barreno. ¿Qué es eso que acabo de hacer ahorita? Acabo de barrenar, ¿qué? La superficie, el plano. ¿Ya vieron qué es lo que hace Rhino? Agarra la preforma, la extruye a la profundidad que tú quieres y luego te hace la booleana. Eso es lo que hace. Pero eso no es un sólido. En realidad no es un barreno. Es una macros en la cual agarra selecciona un perfil, lo extruye a una profundidad que tú le digas y se lo resta a la superficie. Eso es lo que está haciendo el barreno en realidad. Pero sigue siendo la misma superficie, ¿no? Sí, mira, aquí está. Es plana. Ok. Eso no es un error. Solamente que ahí en Rhino, pues lo trabaja así. Ahora, aquí hay un arreglo polar. Esto no lo hemos visto, los arreglos, nada más se los voy a explicar así someramente. Un arreglo. Aquí te dice la superficie, seleccionar el barreno, el centro, y ahora le voy a decir que tenga, no sé, 10 barrenos, ¿no? En 360 grados. Mira, y ahí me va a hacer, ahora esa operación me la va a repetir. Ya. Por eso les dije que la multiplicación y la suma y la resta. Ahí es como dividir, es restarle, pero un montón de veces, ¿no? Por eso les hago la analogía de ese concepto. Y aquí es donde ya empieza a tener como que te empiezas a meter cada vez más profundo a los programas y te empiezas a dar cuenta que si tú no tienes claro la topología, no entiendes qué pasa. Aquí te darías cuenta, oye, pero me lo está haciendo, quiere decir que está bien. Está bien porque es una superficie. Si tú estás modelando como superficies, no vas a tener problema. Pero si tú piensas que Rhino te hace sólidos directamente, estás en un total error. Y esa es la diferencia de una persona que entiende la capacidad del programa. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí. Bueno. Más adelante, esto que estoy explicando no viene en ninguno de los cursos de Rhino normal.